En este video aprenderemos cómo convertir un ángulo a un vector 2D con GDScript y Godot 4. ¿Para qué sirve convertir grados a vectores? Por lo regular cuando movemos a un jugador, lo hacemos con estas 4 direcciones: izquierda, derecha, arriba y abajo. Pero si quisiéramos que nuestro jugador se mueva en diagonal, ¿cómo lo haríamos? Para esto nos sirve convertir los grados de un ángulo a vectores. Convirtiendo los grados a vectores puedes crear juegos isométricos, como por ejemplo, Monument Valley. Este juego fue muy popular por su diseño y su jugabilidad. Y como puedes ver, no necesitas moverte en líneas rectas. Vectores y equivalencia en grados. Aquí tenemos un ejemplo con algunos vectores y sus equivalencias en grados. Como puedes notar, los grados comienzan desde la derecha y en sentido horario. Otra cosa que podrás notar es que el eje Y comienza en negativo. Esto se debe a que el motor de juegos tiene ese eje invertido. Convertir grados a un vector 2D en GDScript y Godot. Para empezar, usaremos un nodo y un script vacío. Dentro de este script, agregaremos la siguiente función. Esta función convierte los grados a un vector 2, y como parámetro recibe los grados. Ahora agregaremos el siguiente código. Con este código, convertimos los grados a radianes usando el método DoctorRad. Y después guardamos los radianes en una variable. Ahora convertimos esos radianes a un vector 2, usando el método vector2fromAngle. Y guardamos el resultado en la variable vector 2. Finalmente, retornamos la variable vector 2. Y también podemos agregar tipado a la función, para que regrese datos de tipo vector 2. De esta manera, podemos evitar algunos errores. Podemos probar esta función dentro de la función ready de la siguiente forma. Con este código, convertimos 0 grados a un vector 2, y después lo imprimimos en consola. Si ejecutamos la escena actual, podremos ver que funciona, y nos muestra el vector 2 con los valores 1 y 0. Si usamos la imagen anterior, podremos ver que está funcionando correctamente. Vector para movimiento en diagonal. Si queremos obtener un vector 2 en diagonal, podemos usar esta imagen como ayuda. Por ejemplo, si quisiéramos un vector 2 en diagonal, de izquierda a derecha por la parte de arriba, serían 315 grados. Y si fuera de izquierda a derecha, por la parte de abajo, serían 45 grados. Así que nos dirigimos a Godot, y vamos a crear las siguientes variables. Estas variables convertirán los 315 grados y los 45 grados a vectores. Después podemos imprimir los resultados en la función ready, de la siguiente forma. Y si ejecutamos la escena actual, podremos ver que obtenemos los vectores con direcciones en diagonal. Mover un character body 2D en diagonal. Nos dirigimos al nodo principal y le agregamos un nodo hijo. Seleccionamos el nodo de tipo character body 2D y damos clic en crear. Ahora agregamos el icono de Godot dentro del character body 2D para que veamos el movimiento. Asegúrate de que el icono se encuentre dentro del nodo character body 2D. Después arrastramos el nodo character body 2D a nuestro código. Pero antes de soltar el nodo, presionamos la tecla control, de esta manera nos agregará la palabra onReady. También crearemos la variable speed. Finalmente, podemos agregar el siguiente código. Con este código, vamos a cambiar la velocidad del nodo character body 2D. Para hacerlo, multiplicamos la dirección del vector por la velocidad. Y con el método moveAndSlide, comenzamos a mover el nodo.
Si ejecutamos la escena actual, podremos ver que se comienza a mover automáticamente en diagonal hacia la derecha. Este tipo de movimiento es muy básico, y solo necesitamos cambiar la variable de dirección, para que se mueva de otra forma. Recuerda que puedes adaptar este código a tus necesidades, para mover los nodos Character Body 2D, como tú quieras. Suscríbete si buscas más tutoriales y cursos sobre videojuegos. O deja un comentario si necesitas un tutorial en especial.